Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a esperar. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Patricia, ¿me oyes? ¿Bien? Gracias, Débora. ¿Qué tal? Muy bien. Es que me he puesto el micrófono porque luego cuando se suben los vídeos a YouTube, pues no se oye muy bien. Así que vamos a probar así, a ver si se oye mejor. Bueno, vamos a esperar un minutito a ver si se conecta más gente y comenzamos. Gracias, Débora. Bueno, pues vamos a comenzar un poco a contar en qué consiste la reunión de hoy. Y bueno, pues en primer lugar agradeceros que el domingo por la tarde hayáis decidido participar en esta charla, ¿no? Que es un poco una reflexión que quiero hacer pues en voz alta y sobre todo pues aprovechar para contar cuál es mi proyecto y en lo que estoy trabajando en este instante de mi vida. Bueno, mi proyecto se llama Amor o Temor. Podéis encontrar mi página web, es www.amorotemor.com y trata de, bueno, pues al final de decidir desde dónde y en dónde quieres vivir, desde el amor o desde el temor. Igualmente que hablamos de la vida, pues hablamos de la muerte, porque todo está unido y todo está ligado y todo forma parte de la misma línea, ¿no? Desde que venimos a esta dimensión hasta que nos vamos y cambiamos a otra, ¿no? Entonces, todo forma parte de lo mismo. Por lo tanto, mucha gente piensa que cuando uno muere se acaba todo, pero no es así. La vida continúa en otro plano, con otro vehículo, con otra herramienta, pero la vida continúa. Entonces es muy importante aprender a vivir y sacar todo lo que nos ofrece esta experiencia, que es una experiencia muy bonita y única, para poder usarlo en nuestro beneficio, en nuestra evolución como personas y poder pasar al siguiente plano con un nivel más alto de conciencia y con una experiencia pues más elevada. Yo siempre comparo la vida como un videojuego, ¿no? Y se trata pues de ir pasando pantallas. La vida siempre te va poniendo cosas delante de ti, situaciones, experiencias que tú tienes que ir pues sorteando, aprendiendo de la mejor manera que sepas con las herramientas que tengas en ese momento para poder avanzar y para poder evolucionar. Antes de nada, pues os quería decir que
que tampoco yo pretendo decirle nada, o sea, no pretendo decir a nadie cómo tiene que vivir su vida. No quiero tampoco dar consejos de los cambios, sobre los cambios que hay que hacer o bueno, pues simplemente quiero contribuir con mi experiencia y bueno, pues quiero crear un ambiente propicio para poder hablar de estos temas y para que cada quien pues descubra y entre en contacto con su propia verdad. Lo que cuento en mi proyecto y lo que cuento en lo que voy a contar también aquí es fruto de mi propia experiencia, con lo que he vivido a lo largo de estos años que llevo, que estoy aquí y bueno, pues no es nada científico, no es nada, no quiero ser ningún gurú espiritual, ni no tiene nada que ver con religión, en fin, mi objetivo es ayudar, no es convencer a nadie, es ayudar y contar lo que yo siento y lo que pienso y cuál es mi experiencia, ¿no? Soy voluntaria en el Hospital San José, del Instituto San José, en San Juan de Dios, en el barrio La Fortuna, aquí en Madrid, y acompaño a gente en sus últimos momentos de vida. Estoy en cuidados paliativos. Y bueno, esta semana pasada publiqué en mi blog un artículo del Hospital de La Laguna que salía publicado en el periódico de La Razón. Y bueno, pues decían que reivindicaban los cuidados paliativos y la atención psicológica a los enfermos terminales, ¿no? Pues, y subrayaban la importancia de dar un sentido, de dar el sentido de vida a esas personas, ¿no? Porque uno siempre se identifica con su cuerpo, con lo que ha sido, ¿no? Esa frase famosa de con lo que yo he sido y cómo estoy ahora y todas estas cosas que oímos y que nosotros también decimos, porque obviamente también nos vamos haciendo mayores y hay ciertas cosas que dices, esto cuando tenía 18 no me pasaba, ¿no? Pues esto es igual. Al final, cuando ya uno llega al final de la vida, pues uno echa la vista atrás y dice, con lo que yo he sido, lo que yo he hecho y mira cómo me encuentro. Me encuentro en una cama, me encuentro en una situación que no puedo hacer absolutamente nada y solamente me queda esperar. Me queda esperar hasta que sea mi momento y tenga que abandonar, ¿no? Y todo ese proceso, pues es un proceso que da para mucho, ¿no? Obviamente hay diferentes muertes pues, que son repentinas o muertes que evidentemente ese proceso pues no lo tienen porque no da tiempo ni a prepararse, pero bueno, en la medida cuando va siendo una muerte por enfermedad o por edad, pues, todas esas reflexiones se pueden, se dan, ¿no? Porque al final no tienes otra cosa que hacer. Estás en la cama, estás inmovilizado normalmente y lo que tienes que hacer pues es simplemente estar allí esperando a que entre los médicos, las enfermeras, te cambien, te laven, te pongan la medicación que te corresponda y que vaya alguien a visitarte, que normalmente nadie quiere hablar de la muerte, nadie va y habla abiertamente de te vas a morir, te estás muriendo. Y bueno, pues esto al final es un tema tabú. Por lo tanto, mi propósito con mi proyecto también es que, que la muerte deje de ser un tema tabú, que se pueda hablar libremente de la muerte, que puedas decir lo que sientes, que te puedas preparar para ella, que puedas dejar tus cosas organizadas, bueno, muchísimas cosas que hay que hacer, ¿no? Cuando uno viene a esta vida a través del parto, a través del nacimiento, pues todo el mundo se alegra, ¿no? Y hay un montón de preparación para las mamás, para el momento del parto, y toda la familia está súper feliz, y todo el mundo se prepara y trae regalos, y bueno, pues todo el mundo luego quiere ir a ver, a conocer a la criatura, y bueno, pues eso es siempre un motivo de alegría, ¿no? Sin embargo, cuando llega la muerte, pues es todo lo contrario. La gente evita hablar, nadie habla abiertamente de se va a morir,
todo el mundo hace algún tipo de juego de palabras o usa otras palabras para no decirlo abiertamente. Nadie habla, por supuesto, de sus sentimientos ni de las emociones que ese instante provoca. Y bueno, pues todo esto al final es como, se va haciendo como una burbuja de una mentira, porque todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. ¿Esto qué provoca en el enfermo? Pues que el enfermo que lo sabe, que es el primero que lo sabe normalmente, porque nadie mejor que tú para conocer tu cuerpo, pues provoca que él tampoco quiera decir nada. El paciente tampoco quiere decir nada a sus familiares, a sus amigos, no quiere decir nada porque no quiere que ellos tampoco sufran. Y ellos dicen, y la familia siempre dice, no, si él no lo sabe, él no se da cuenta. Y todo esto es todo mentira, porque los familiares lo saben, el paciente lo sabe, los voluntarios que estamos allí lo sabemos, los médicos lo saben, todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo sabemos que nos vamos a morir. Esto es lo más claro que tenemos en la vida, que nuestro viaje tiene un inicio y tiene un final, y que va a llegar. Entonces, hacerlo de la manera más consciente, pues es lo más sano, ¿no? Porque nadie nos pregunta, hace poco que veía en Facebook el nacimiento, ¿no? Era un niño en una placenta, totalmente lo habían sacado del vientre de la madre, y el momento que abren la placenta y el niño, claro, se estira y sale y empieza a llorar, ese momento, porque no nos acordamos, pero es también muy traumático. Es un momento en el que tú estás en un entorno seguro, que conoces, calentito, comiendo, con todas tus necesidades que en ese momento tienes cubiertas, y de repente alguien llega, te abre la bolsita y ahí estás, ¿no? Ahí vienes, empiezas llorando y bueno, pues al cabo de un tiempo, cuando todo ese momento se pasa, pues todo es alegría, pero también venimos a este mundo llorando y a veces los partos también son muy dolorosos y muy complicados y al final tanto el nacimiento como la muerte son portales de acceso a cosas que antes no sabíamos lo que son. Por lo tanto, la muerte no hay que tenerla miedo por todo lo que nos han contado. Evidentemente nadie sabemos lo que hay ahí, no sabemos dónde vamos, pero es que tampoco sabemos de dónde venimos. Y sin embargo, pues estamos aquí. Y estamos aquí, cada uno vivimos nuestra vida y lo hacemos de la mejor manera que sabemos. Así que, pues de la misma manera, o mi propósito, o mi propuesta, mejor dicho, es pues vivirlo igual, prepararte con la salvedad y que además es una ventaja de que ya tienes una vida con experiencia y ya puedes llegar a ese momento de la muerte habiéndote responsabilizado de tu vida y decidiendo cómo tú quieres morir. Siempre estamos, durante toda la vida, estamos, en la mayoría de las ocasiones, nuestro cuerpo ocupa muchísimo tiempo en nuestra vida, de cómo lo cuidamos, cómo lo alimentamos, cómo pues dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero a cuidarle o a no cuidarle, pero a atenderle, ¿no? Pero tarde o temprano este cuerpo, que es pues, algo que es súper sentido y a lo que amamos muchísimo, pues llega un momento que este cuerpo que está lleno de piezas, pues se acaba, ¿no? Se va agotando y es ese momento en el que muestra su cara más amarga, ¿no? Porque empiezas a enfermar y las cosas empiezan a no funcionar. Y en ese momento en el que vemos que, pues pues que es una verdad y que nuestro cuerpo empieza a dejar de responder, pues es cuando tomamos conciencia de la impermanencia del cuerpo, pues que es algo que tiene fecha de caducidad. Entonces, pues bueno, pues ahí empieza un momento de que uno empieza a buscar por todos los medios cómo podemos alargar la vida, ¿no? A través de la medicina tradicional, la medicina alternativa, pues con ciencia, con misticismos, cada uno
como puede, pero de lo que se trata es de intentar alargar la vida. Y bueno, pues con suerte se alarga un tiempo hasta que llega por fin ya la última noticia, ¿no? Que es que, pues que no se puede hacer más. El cuerpo pues toca su fin y se acaba. ¿Qué pasa cuando llega este momento? Pues que cuando uno ha pasado toda su vida tan apegado al cuerpo, identificándose tanto con ese cuerpo, que piensas que ese cuerpo es todo lo que tú tienes y que es algo en el que has empleado tanta energía y tanto esfuerzo, ¿no? Y ves cómo se va deteriorando y que no puedes hacer nada, eso es un momento muy dramático, pero no es algo que ocurra así de la noche a la mañana, porque, como decía antes, el deterioro de nuestro cuerpo lo vamos viendo a medida que nos vamos haciendo mayores. El cuerpo de los 40 no es el cuerpo de los 20, el cuerpo de los 20 no es el cuerpo de los 10, el cuerpo de los 80 años no es el mismo que el de los 60, pero bueno, como vamos tirando, pues no somos conscientes, o bueno, hacemos algún chascarrillo o hacemos algún comentario pero evidentemente el cuerpo no es el que era, ¿no? Cada día muere algo en nuestro cuerpo, cada día hay células que mueren, cada día todo está en constante cambio y evidentemente se va desgastando y va dejando de ser lo que era, ¿no? Cuando llega este momento que ya está todo el cuerpo totalmente colapsado y ya ves que no tiene solución, aquí hay dos vertientes. Una que es la vertiente física, en la que tú te das cuenta de que, pues, que tu cuerpo no responde al tratamiento, no responde a la medicación, no responde a nada de lo que tú no te sientes mejor, cada vez estás peor, o ves a tu ser querido, a tu familiar que no va mejor. Y, y entonces en ese momento es cuando uno tiene que empezar a depender de los demás, porque cuando uno pierde la posibilidad de esa, la autonomía de su propio cuerpo, pues es un momento muy duro, porque es ese momento en el que tienes que empezar a pedir ayuda, en el que tienes que empezar a que te ayuden, a lavarte, a vestirte, te tienen que alimentar, en fin, ahí empiezan a surgir unas necesidades que hasta ese momento pues uno no ha sido consciente. Y ahí hay una lucha interna de uno que es muy dura, porque normalmente no estamos acostumbrados a pedir ayuda, y menos de estas cosas, ¿no? Y claro, cuando estás en una cama o cuando estás en un sillón y pues si nadie te trae comida no puedes comer, si nadie te rasca no te puedes rascar, si nadie te cambia pues estás con el pañal mojado 1000 horas, pues evidentemente es una cosa que es muy complicado de gestionar. Si lo haces, si llega, algo que sucede de una manera muy, eh, muy abrupta, ¿no? De momento, de repente, cuando no te lo esperas. ¿Qué pasa con esto? Pues que esto también no hay que esperar a que llegue ese momento para empezar a prepararse, ¿no? Cuando uno va ensayando a lo largo de su vida y va pidiendo ayuda, va delegando en los otros, tenemos la suerte de llegar a ese momento, pues que no sucede de una manera tan traumática, porque uno ya ha ido a lo largo de su vida pidiendo ayuda. Y esto es algo que en nuestro momento en el que vivimos es muy difícil, porque todo el mundo quiere ser autónomo, todo el mundo quiere valerse por sí mismo, todo el mundo no quiere nadie dar guerra a nadie, todo el mundo quiere pasar desapercibido y uno cuando está mal, por lo que sea, aunque sea algo sencillo, pues bueno, pues tampoco le da a nadie mucha importancia y la gente continuamos tirando, pero nadie dice nunca la verdad. Nadie dice estoy mal,
necesito hablar, estoy mal, necesito que a alguien, a tu familia, a tus amigos, necesito que no puedo salir a comprar, tráeme esto. Nadie o muy poca gente lo hacen. Entonces, pues uno se conforma con lo que tiene o hace lo que puede con lo que tiene en casa o con lo que tiene a mano, pero muy poca gente tira de ayuda, de verdad, o sea, sabiendo y sintiendo que no pasa nada, que es que estamos, todo el mundo vamos a llegar a ese momento y que todos nos necesitamos. Entonces, pedir ayuda, ir ensayando a lo largo de la vida para ir pidiendo ayuda, para entrenarte para ese momento, porque puede ser, a lo mejor no, pero puede ser que llegue el momento en el que necesites que te hagan absolutamente todo. Y si tú no estás acostumbrado a estar nunca a pedir ayuda, a que nadie te ayude nada, a nada, pues ese momento se vive como un trauma absoluto y cuesta mucho pedir ayuda. Y estamos hablando de una ayuda que es la ayuda básica, que es como que vuelves otra vez a ser bebé y que tienen que volver a hacerte absolutamente todo. Y esto es bastante doloroso, ¿no? Cuando uno no está preparado para ello. Luego, por otro lado, cuando uno está en ese momento que empieza a necesitar ayuda, pues hay una serie también a nivel emocional que se crea como un conflicto, porque emocionalmente uno también se plantea cómo he llegado hasta aquí, he pasado mi vida, de repente estaba bien, tenía, no sé, 40 años, y he llegado a los 80 y ¿qué ha pasado en estos 40 años? Han pasado súper rápido y no me he dado cuenta de las cosas. Y en ese momento, que es lo que en cuidados paliativos demandan, que es dar sentido a la vida, es como que la vida ha pasado tan rápido que llegas a ese momento y no eres consciente de lo que has hecho. Resulta que miras a tu alrededor y tienes tu familia, pues tienes tus hijos o tienes que cada uno tiene su vida, ya no trabajas porque pues ya estás jubilado, pero se ha pasado todo tan rápido que de repente te ves en una situación de necesidad extrema, que ya ves que tu vida se acaba, y entonces empiezas a hacer tu listado, ¿no? Y tu película. Y empiezas a valorar y dices, ¿qué he hecho en mi vida? Y cuando lo que has hecho en tu vida no te convence y no te gusta, pues vuelve a haber un trauma, porque dices, he dado mi vida, he hecho lo que los demás querían, no he hecho lo que a mí me ha gustado, al final se acaba la vida y no he podido hacer esto, visitar lo otro, en fin, cada uno lo que tengan. Y ahí es muy importante también que alguien, pues si tienes a tu familia alrededor o tienes gente que psicólogos que te ayuden para realmente valorar, porque evidentemente siempre en una vida hay cosas que se han hecho muy positivas y hay que ponerlas en valor en ese momento, ¿no? Así que otro tema que también hay es atender a las señales fisiológicas, ¿no? Las personas cuando hablan de morir, pues, o cuando preguntas, que es el título de esta charla, ¿no? Es ¿qué es para ti una buena muerte? Todo el mundo, cuando a la gente le preguntas, ¿cómo te gustaría morir? Pues nadie dice, pues mira, me gustaría morir en un hospital, solo, en una cama donde no haya nadie a mi alrededor, donde no me venga a ver nadie, donde nadie me atienda y donde esté conectado a cualquier cosa y bueno, pues el último respiración que haga, pues esté yo solo. Nadie dice eso. Todo el mundo, cuando le preguntas cómo quieres morir, en eso coincidimos todos los seres humanos. Todo el mundo dice, quiero morir en paz, quiero morir sin dolor, quiero morir sin sufrimiento. Quiero pues que sea algo rápido, que no me entere, no quiero si puede ser pues que esté rodeado de mi familia, que de mis amigos, que esté en mi casa, que bueno, pues esa idea que se tiene de idealizar la muerte. Y lamentablemente, pues estamos en una sociedad que tampoco ofrece eso, ¿no? Porque al final todo el mundo, unos porque intentan hasta el último momento salvar la vida, pues los llevamos a un hospital
y otros porque por su propia enfermedad pues tienen que morir o mueren en el hospital. Entonces, también hay que ser un poco consecuentes con esto, porque cuando uno decide cómo quiere morir a lo largo de su vida y decide que quiere morir en casa, las personas, las familiares, tienen que hacer que eso se cumpla en la medida que se pueda, ¿no? Porque al final la muerte va a llegar, sea donde sea, va a llegar. Entonces, poder atender a la voluntad del paciente cuando ya se sabe que no hay recuperación, que no hay ninguna posibilidad, pues esa persona llevártela a casa en su cama y que pueda estar tranquilo y que pueda estar, pues eso, cumplir su deseo, que es morir en su casa. Eso es lo mejor que se le puede ofrecer a cualquier persona que quieras. Y eso es lo que tú, si es lo que quieres, tienes que dejar por escrito para que suceda cuando a ti te llegue tu hora, ¿no? Porque, bueno, al final hay por muchas razones, ¿no? Pero también muchas de ellas es por miedo. Porque la gente piensa que porque muera en su casa, no sé, pues que no van a ser capaces de atenderlo o que no va a estar bien cuidado o, bueno, no sé, o por miedo, porque no quieras que se quede el espíritu o, bueno, cada uno dependiendo de las creencias, ¿no? que tenga. Pero está claro que el cuerpo es finito y que el cuerpo se va a morir y que el cuerpo acaba. Y hay una serie de señales en el cuerpo fisiológicas que te dan claramente la evidencia de que eso está pasando, ¿no? Pues la persona empieza a dormir un montón, empieza pues a dejar de comer, empieza, bueno, pues a tener pues muchos momentos de sueño, ¿no? Empieza a hablar a lo mejor con personas que no están y, y empieza, sobre todo, físicamente, las extremidades empiezan a dejar de funcionar, las piernas, los brazos, y todo se va concentrando en lo que es la parte del tronco, ¿no? Empieza solamente a quedar ese momento de la respiración. La gente empieza a pensar que porque tengan esa respiración más continuada, pues empiezan a sufrir y eso no es verdad, ¿no? También aparte hay pues medicación, hay un poco de morfina que se puede poner si lo necesitan, pero normalmente cuando llegan a ese momento ya no hay sufrimiento. Esto es lo que dicen los médicos, ¿no? Porque ya suceden desconexiones que te evitan ese sufrimiento, ¿no? Y que al final es el propio cuerpo, o sea, el cuerpo saca su instinto animal y el cuerpo está luchando por vivir hasta el último momento, porque se genera una guerra de que el cuerpo no quiere morir. Y entonces, claro, estás ahí en la lucha hasta que finalmente pues suceden. Y todas estas cosas, pues cuando uno las conoce, y cuando uno lee sobre ello y cuando uno entiende cuál es el proceso del cuerpo, lo que sucede cuando el cuerpo se va agotando y se va apagando, pues evitas tener este miedo que te impide por cumplir con la última voluntad de esa persona o con tu propia voluntad. Entonces, bueno, pues esto es básicamente el proceso que tiene el proceso de la muerte y, y que yo desde aquí lo que quiero invitar es a que la gente, que las personas realmente sean conscientes de que la muerte es un momento muy importante en la vida de una persona, porque es un momento de despedida y es el momento de entrada a algo que está mucho más allá de lo que conocemos. Y hacerlo de una manera consciente, y hacerlo de una manera pues con cariño, con atención, con respeto, sin ningún tipo de miedo, porque pues la vida, para que exista vida tiene que haber muerte, y la muerte está siempre alrededor nuestro, la naturaleza, en cualquier cosa que tiene vida, pues tiene que morir, ¿no? Y esto es muy importante atenderlo para poder cumplir y colaborar con el propósito de evolución
del alma de la persona que se va, ¿no? Bueno, como os había anunciado en el, en el post de esta reunión, pues quería invitar a Patricia. Ella es maestra de registros acásicos y bueno, pues ella nos va a contar una experiencia de muerte que ha vivido y bueno, pues para un poco también para que nos sirva de experiencia gráfica y sentir lo que cada uno. Voy a conectar. A ver. Muy Listo. bien, muy bien. Vale, pues Bueno, cuéntame. pues nada, Patricia es, bueno, es maestra de Reiki, de registros acásicos, y bueno, ella también me inició a mí en los registros acásicos, así que también soy su alumna y estoy súper contenta de serlo. Y bueno, pues le había pedido que nos contase un poquito acerca de una de sus muertes. Entonces, bueno, si quieres, Patricia, contarnos un poco primero de los registros acásicos para que la gente se ponga en Ujú. contexto. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué son los registros acásicos? Muy brevemente. Los registros acásicos es una técnica por la cual partimos de la base de la creencia en la reencarnación, ¿de acuerdo? O sea, hoy vamos a hablar todo desde ese prisma que, bueno, pues no tiene por qué ser correcto o incorrecto, simplemente en cuanto a la vida y la muerte, aquí tratamos mucho sobre creencias. Pero bueno, no pretendemos adoctrinar a nadie, simplemente lo queremos plasmar desde este punto. Entonces, los registros acásicos creen que todos nacemos de una base perfecta hace pues 800 miles de años, no sé cuánto, y a partir de ahí nos fragmentamos en muchas partes, que son almas, y empezamos con nuestro viaje de las reencarnaciones. Entonces, ¿qué son los registros? Los registros es la técnica, una de ellas, por las cuales tú puedes acceder a la información que hay en tu alma, bueno, en tu alma o en la de otras almas, y poder así entender, ver, escuchar, oír, sentir el recorrido de sus vidas. Por lo cual, lo que hacemos con esta técnica, con esta mancia, es conectar con el alma de una persona y, por supuesto, previo permiso, como siempre, aquí no hay cotilleo holístico ni nada ilegal. Entonces, lo que hacemos es conectar con el alma de una persona y, por medio de sus guías, sus maestros, sus seres queridos, entendemos y traducimos esa información para la persona que nos está consultando. Es como si el alma de cada uno, imaginaros, fuera como una caja negra de avión, ¿vale? Estas cajas negras que lo registran todo, todos los datos, todo lo que sucede. Pues nuestro alma se supone que graba en sí todo lo que hemos pensado, vivido, visto, experimentado, todo, a través de todas nuestras existencias. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar la forma de entender ese código, porque claro, eso no está grabado en audio ni en vídeo, eso tiene un código especial que no por eso es tan fácil acceder a él, sino que tenemos que intentarlo pues de alguna de estas vías, ya sea registros acásicos, y bueno, hay más técnicas, es como tú eliges el vehículo, ¿de acuerdo?, para acceder a la información. Y básicamente eso es un poco lo que yo hago. Yo soy maestra y soy terapeuta, entonces lo que hago como terapeuta es ayudar a otros con su viaje y que las personas pregunten todo lo que necesitan a su propia alma, y como maestra pues le doy la herramienta a otros que es mi secreto placer, ¿no? En realidad es lo que más me gusta, porque al final cuando das a otros la herramienta pues les empoderas. Y básicamente con esto que podemos experimentar y que podemos sentir y preguntar, pues todo lo que sea susceptible de que le haya sucedido a tu alma, inclusive su nacimiento, así como su muerte. Y es por esto que Inma, por ejemplo, me pidió si podía acceder a una de mis vidas para acceder a una de mis muertes y así poder contar de primera mano, pues oye, pues cómo es morirse, ¿no? Básicamente, que hay como mucha información. Me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, ¿no? Jolines, toda la información y la preparación que hay cuando naces y el jolgorio y la alegría y te preparan de mil maneras, tanto a la mamá como al papá. Y bueno, pues es como muy bienvenido y a fin de cuentas, oye, nacimiento y muerte son las únicas dos cosas de las que estamos seguros por las que vamos a pasar, sí o sí. Y la otra tiene, pues como tú bien has dicho, ¿no?, mucho tabú. Así que como tenemos esa incertidumbre, pues vamos a experimentar con los registros acásicos, si os parece, cómo fue transitar de una vida a perder la carcasa, como lo suelen llamar ellos,
y llegar a la muerte. Sí, ese es el viaje bueno, que amablemente yo le pedí a Patricia, le dije si podía, por favor, ella abrir sus propios registros y acceder a una de sus muertes pues para tener esa información, ¿no? Entonces, Patricia, muy amablemente, pues lo hizo. Y bueno, pues Patricia, si quieres, por favor, contarnos Ujú. tu experiencia, Muy genial. bien, pues bueno, a ver, la persona soy yo en realidad, porque es mi alma, pero la persona, el rol que me tocó vivir en aquella, yo accedí a los registros y pregunté a varios de los, llamémoslo, personajes, ¿no? Que me ha tocado vivir, si alguien quería narrar su historia, y el voluntario fue un chico muy amable, muy jovencito también, me impresionó, ¿no? Tenía apenas 21 añitos, creo que me dijo. Se llamaba Jean Manuel y Jean me narró brevemente su vida, pero sobre todo se declinó más por explicarnos su muerte, que era en realidad lo que nosotros necesitábamos y lo que él también ansiaba por explicar, ¿de acuerdo? Este chico vivió a principios de 1910, 1915, no sé si es el año de su nacimiento o el año de su muerte, él simplemente me encuadró en eso, ¿no? Y básicamente la experiencia que tuvo fue una experiencia de vida muy consciente desde el principio, porque cayó en una familia muy buena, muy coherente, muy conectada y sobre todo muy empática con las necesidades de sus hijos y las necesidades de él mismo. Él era homosexual y parece ser que en aquella época pues no tenía muy buena acogida el tema. Como vivía en un pueblecito a las afueras, le llevaron a la capital y le internaron en un centro donde compaginaba a la vez estudios con trabajo. Me dio a entender como que hacía una especie como de servidumbre en la casa para compensar un poco a modo de beca con los estudios que allí se hacían, ¿no? Se impartían. Y básicamente lo que sucedió fue que sus padres le mandaron allí para que tuviera una segunda oportunidad, para que en un sitio más cosmopolita, más moderno, como podía ser la capital, con más gente, pues tenían fe en que podrían irle las cosas mejor y podría conocer más gente como él. Y en efecto así fue. Jean se enamoró perdidamente de un compañero, el cual le correspondía y fue algo muy bonito, pero también muy sufrido porque realmente había mucha opresión y su compañero, el cual no me ha dicho su nombre, tampoco le pregunté, su compañero no lo vivía de la misma manera que él. Él era un alma libre y en realidad tenía mucha fe en que podrían comerse el mundo y podrían ir a un montón de sitios y vivir un montón de experiencias. Tenía mucha hambre de vivir. Y bueno, tuvieron un episodio en el cual les descubrieron juntos y el compañero, lejos de defender esa relación, lo que hizo fue acusarle, levantar una acusación de, bueno, pues de acoso, de violación, llamémoslo X, por lo cual empezó a haber un asedio contra él en el centro donde estudiaba. Una noche, que vamos a emplazarlo ya a la muerte, una noche, mientras estaba en el catre, él estaba durmiendo y él nos narra que, bueno, pues fue asaltado. Estaba profundamente dormido y un compañero dice que notaba cómo se ponía encima suyo y le aplastaban contra la cara una almohada, un almohadón, y el resto le sujetaba. Había más de una persona, pero él no podía verles. Entonces es muy curioso cómo él narra la sensación de estar dormido, estar profundamente dormido y soñando, y en el propio sueño, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros, que el cerebro es muy inteligente y el cerebro siempre intenta como asimilar lo que está experimentando y viviendo fuera para seguir en su estado, ¿no? Entonces realmente él empezó a tener unos sueños horribles, supongo que todo pasaría muy deprisa, en los cuales se asfixiaba, y era porque en realidad se estaba asfixiando. Y bueno, no sé cuánto tiempo después, pero a él se le hizo eterno, le empezó a doler muchísimo el pecho, era como, él me explicaba que era como si le fuera a estallar el pecho y además estaba muy obsesionado y muy concentrado en el olor de aquello que le ponían en la cara, lo narraba con mucha exactitud, con mucho detalle. Él se fue con la sensación de que esto era una broma o una jugarreta, una presión de los compañeros, pero que se les fue de las manos. O sea, no tenía la cosa, el sentimiento como que quisieran asesinarle, pero simplemente pues sucedió y ya está. Lo interesante, bueno, todo es interesante, ¿qué voy a decir?
todo es interesante, pero lo interesante es cómo narra él esos momentos en los que la vida se le escapa. A mí me llamó mucho la atención, mientras yo lo narraba, yo lloraba muchísimo porque tenía la misma sensación y la sensación física era terrible de asfixia y el chico era una impotencia, lloraba, quería gritar y no podía, quería respirar, o sea, todo su afán era respirar y no podía y tenía mucha rabia porque entendía que iba a morir y no quería morirse porque era como que no había vivido nada y no lo sentía justo. Entonces al principio fue como una fase de lucha y luego pasó algo y es que todo empezó a cambiar y simplemente es como que se empezó a relajar. Supongo que sería por la asfixia, la falta de aire en el oxígeno, al final la falta de oxígeno hace. Pero el chico empezó a dejar de luchar y empezó a ver a su madre. Pero no a su madre normal, sino su madre cuando le tenía en brazos, cuando él nació. Y recordó todo eso y simplemente se focalizaba en esa visión, en la visión de ver a su madre. Él narraba cómo la miraba, lo dulce que le parecía, sus ojos, su tacto, el olor, narraba todos los olores de cuando él nació, que es impresionante, y simplemente se dejaba llevar. Y él iba contándome cómo cada vez sentía que flotaba más, que todo estaba bien, que él se iba, pero no podía dejar de ver a su madre. Su madre siempre estaba con él. Y con esa imagen se fue. Al final dice que esa imagen se fundió como con él y que de pronto él entendió que todo estaba bien y se dejó. Y a partir de ahí, pues él empezó a hablar conmigo ya más consciente, con su imagen de nuevo, y me dijo que las conclusiones, ¿no?, que había experimentado de esto, que le daba mucha pena no haber podido vivir más, que él tenía muchas ganas de muchas cosas, que veía muy injusta su muerte, pero que no culpaba a nadie, que no le correspondía, no le correspondía a él, pero que quería contarnos su historia. Y eso fue lo que vi con la apertura de registros. Ya, madre mía, la verdad que es bastante impactante. Yo me llama mucho la atención, bueno, aquí quería hacerte alguna pregunta porque la primera, obviamente ya hemos dicho que los registros se basan en las reencarnaciones, las diferentes que tenemos a lo largo de nuestra vida. Cuando accediste a tus registros y para preguntar quién quería contar su historia, eh, ¿como cuántas personas viste o qué es lo primero que Uh viste -huh. cuando abriste tu registro para hacer esta Pues pregunta? cuando accedí en esta ocasión, porque cada vez es diferente y para cada fin que los uses es diferente, pero cuando accedí a una especie de fuente, como, pues como la típica fuente de los deseos, algo así, pero sin ninguna figura en medio, solo como lo que es la bañerita, ¿no? Redonda e inmensa, Ujú. y había docenas de yos, de mi persona, y cada una pues tenía como una apariencia diferente, con diferentes ropas, había versiones de mí desnuda, había versiones de mí con una ropa, con otra, con una edad, con otra. Pero cuando expresé para qué quería esto, para qué lo necesitábamos, todos esos rostros cambiaron y me mostraron como el verdadero rostro que habían tenido en sus propias encarnaciones, porque claro, cada uno había tenido una apariencia diferente. Bueno, y había de todo tipo. Le comentaba a Inma que me llamaba la atención que la primera persona que vi fue un enano, luego una mamá con dos niños, un niño en brazos y otro a su lado, luego un hombre grandísimo. Había de todo tipo de personas, pero Jan fue el único que como que avanzó. Cuando yo expresé lo que necesitaba, todos estaban ahí con presencia, con amor, como esperando instrucciones de qué se necesitaba en ese momento, pero Jan fue el que avanzó y el que nos dijo que quería contar su historia. Y por eso, bueno, pues creo que como todas estas cosas, al final todo es perfecto, ¿no? Y todo pasa por algo y él tenía o quería hablar y aquí está siendo escuchado. Claro, él quería pues contar su historia, ¿no? Pero esto, o sea, yo lo pregunto porque, por lo que decía al principio, ¿no? Que nos identificamos tanto con nuestro cuerpo de ahora, con lo que somos Uh ahora, -huh. que nos pensamos que solamente somos eso. Sí. Pero esta información de cuando tú accedes y ves toda esa cantidad de yoes, pues eso te da la imagen también de todas las cosas que has sido y que puede ser que en esta vida pues no tengas hijos, en otra vida hayas sido mamá de no sé cuántos hijos, en otra vida hayas sido un hombre, o sea, quiero decir que eso también forma parte del plan, ¿no? De que tu alma continúa Uh -huh. y eso es mi creencia también. Todas las cosas que tu alma tenga que hacer a lo largo de su existencia,
pues pasan por encarnar diferentes personas y en diferentes situaciones, en diferentes momentos y de diferente manera. Pero siempre vas a ser tú. Así Por es. lo tanto, es importante tener esto ahí como foco, ¿no? Porque al final, cuando uno solamente se identifica con lo que eres ahora, piensas que te mueres y se acaba. Y no. O sea, te mueres y otra cosa viene, lo que, no- Ujú, lo que obviamente no sabemos de qué manera. Luego me llama también mucho la atención, y bueno, hablando cuando estábamos preparando esto, pues todo el detalle de cómo narra Jan los olores, lo que percibe, y sin embargo, cuando ya se abandona, es eh, es su ujú. madre, ¿no? Sí. Ese momento de volver a tu madre de recién nacido, ¿no? Los olores y todo eso, y la paz que eso a él le transmite. Ujú. Porque al final es en ese momento es cuando se deja ir, ¿no? Sí, es como, yo lo percibí, o por lo menos quisiera entenderlo, creo que recurrió como al momento de amor más grande que tuvo, ¿comprendes? Es como sentirse amparado en ese momento de partida por la persona que también te dio la bienvenida, que quizá a lo mejor aquí es casualidad que, oye, eligió a su madre mentalmente o de alma o lo que quisiera porque era su madre o porque también es la persona que le recibió, ¿no? No sé si siempre que uno se marcha es de esa manera, si se va con el recuerdo más feliz, si la hipoxia tiene que ver, si no lo sé. Quiero decir, yo no vengo aquí a imponer ninguna verdad, simplemente sé lo mismo que vosotros, lo que pasa que de vez en cuando conecto el teléfono y, y hablo con la otra parte, ¿no? Que nos da más datos. Pero, pero yo tenía la sensación física cuando él estaba marchándose y era precioso y era perfecto. Y la sensación física de relajarse, de dejarse, de tener toda la paz del mundo y un amor incondicional enorme, creo que se dio por eso, por la madre. Y la madre no es que hubiera fallecido y hubiera venido su alma a buscarla, nada, nada de eso. La madre estaba viva. Es más, luego Jan me comunicó cómo se lo hicieron saber a sus padres, que además fue terrible porque se lo hicieron saber muy tarde, ni siquiera pudieron ir a su entierro. Entonces es un poco, bueno, pues detalles, ¿no? Mundanos, por decirlo de alguna manera, pero da igual, estés vivo o no estés vivo, tú al final vuelves a casa, ¿no? De corazón vuelves a casa donde necesitas estar para marcharte. Eso es. Y yo veo también mucha gente cuando fallece que llaman a su madre, la mayoría, muchos a la madre y también a su padre, a Ujú. otras personas, pero normalmente como que tienes ese recuerdo de esa persona que te recibió cuando viniste, ¿no? Sí. También quererte ir con esa sensación. Eso también me llama mucho la atención. Y también me parece muy bonito lo que cuenta Jan de cuando dice, a mí no me corresponde hacer justicia, ¿no? Él siente y claro, obviamente tiene rabia porque él, pues, le mataron muy joven y tenía muchas ganas de vivir, pero sin embargo, cuando uno pasa ya, cuando ya te dejas y cuando ya te marchas, esa calma y esa luz que viene, que tiene lugar en ese espacio, es como que él dice, no me corresponde a mí hacer justicia, yo no quiero tampoco, no es mi cometido, yo voy a seguir adelante con mi plan, ¿no? Y voy a seguir con lo que sea para mí. Ujú. Y no tiene, desde el mundo, desde este plano mundano, siempre tenemos ahí la sensación de que queremos vengarnos, de que queremos que injusticia, y sin embargo en el otro plano no pasa esto, ¿no? En el otro plano es como, Bueno, no, en este caso en él, me este refiero caso a él. sí, en este caso sí. Por lecturas y demás hechas a otras personas, sí que me he encontrado un poco de todo, pero sí que es cierto que al final es como una resistencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pasa en varios aspectos, resistencia física y resistencia mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Que parece que voy a soltar una chapa, pero no es así. Cuando, No, cuan- habla, habla. cuando uno fallece después de haber pasado mucho dolor físico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como bien decías tú antes, estaba en paliativos, ha tenido una enfermedad muy larga, es como que se asocia tanto al cuerpo, o sea, al final te unes tanto al cuerpo y sientes tanto dolor y son todos los días y es medicinas y es cómo se va deteriorando, como tú bien has dicho, que cuando te mueres es como, ¿conocéis lo de los miembros fantasma?
cuando te amputan un brazo, una pierna que dicen que luego te sigue picando y te sigue molestando y la sigues sintiendo, pues es algo parecido. Muchísimas veces me ha pasado encontrar pacientes que, bueno, pues te hablan de eso, de que cuando ya fallecen y llegan al otro lado, pues da igual que ya no tengan cuerpo. Es como que siguen aferrados al achaque, al dolor, a todavía me duele, y en realidad no es eso, porque ya no tienes un cuerpo que te duele, pero es tanta la inercia, ¿no? Hacia eso, hacia como tú has estado 20 años sufriendo, pues es que te quitan el cuerpo y es como, bueno, pues sigues sufriendo igual. Entonces, mentalmente muchas veces pasa lo mismo. La gente se queda pillada con algo. A veces son con rencores, con odios, lo que, bueno, se suele llamar pues los temas pendientes, ¿no? Que lo conocemos así más peliculeramente, pero muchas veces te vas tan pillado mentalmente con algo que te quedas ahí con ese resquemor y te cuesta avanzar. A lo mejor no te cuesta abandonar tu cuerpo, pero luego cuando estás en el otro lado te cuesta. Pero bueno, al final todo esto es tiempo, ¿no? Es tiempo y conciencia y amor y darte cuenta de qué eres ahora y qué es la verdad detrás de todo esto. A ver, nos pregunta Carol. Carol sí, dice que si son como más sentimientos mundanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Algo así, muchas veces cuando ya, pues como le pasaba a Jan, ¿no? Cuando ya pasas la línea y vas hacia el otro lado, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, ya no te debería preocupar nada de eso. O sea, ya no eres eso, ya no estás ahí, ya ni físicamente ni mentalmente. Ya no eres eso, eres simplemente luz y deberías estar simplemente pues en paz, tranquilo, sanando, pero muchas veces nos quedamos pillados en nuestro dolor físico y dolor pues espiritual, mental, etcétera, etcétera. Por eso cuando comentaba Sima de cuando pasas al otro lado ya pues como que todo es más paz y nada importa, bueno, que hay gente que llega con el cuadernillo de septiembre. No, me refiero en este caso Sí, de Jan, ¿no? Que me llamó Jan lo mucho la hizo muy atención bien. él por su forma de ser, porque él pues era así, obviamente, pues me llama mucha atención ese amor, ¿no? Que él Sí, dice, no me no corresponde me a mí hacer corresponde. justicia, ¿no? Sí, fue muy bonito por Claro, su parte. entonces me parece que fue algo súper bonito y que a mí personalmente la verdad que me emocionó bastante. Esto es lo que empezábamos diciendo, ¿no? Que al final este apego a tu cuerpo, si tú no empiezas a practicar a lo largo de tu vida, pues que a desidentificarte de ello, ¿no? Ujú. Porque al final tienes que ser consciente de que el cuerpo se va a quedar y de que el cuerpo es un vehículo, es una herramienta que te ha sido concedido para usarlo, para que te facilite el Ajá, paso por este plano, pero que llega un momento que el cuerpo le tienes que dejar. así es. Y yo creo que ese es el truco, ¿no? El Ujú. truco de llegar a ese momento pues con menos peso y de que tu camino hacia la luz sea mucho más ligero, es más sencillo cuando no tienes esa sensación de que todavía eres cuerpo, porque claro, si Ujú. estás tan identificado, al final, aunque te mueras, pues sigues Claro. sintiendo eso, ¿no? Aunque no lo tengas. Es Entonces yo creo que la sí, vida, la pura pues resistencia eso, al cambio. La pura resistencia al cambio que totalmente. nos pasa de vivos, pues hay Ujú. veces que también nos pasa de muertos, hablando claro. Y es porque Sí, sí, claro. cuesta ver el fin de los ciclos y nos cuesta aceptarlo. Entonces, todo lo que hablabas tú al principio de cuanto más preparados estemos para el momento de nuestra muerte, es una inversión. Es que es una inversión. Cuando van a hacer alguien, no se informa uno, no va al médico, no se hace revisiones, no va a yoga para embarazadas, no va a preparación al parto, pero si es que vamos, te ponen una alfombrita roja para que llegues. Y cuando te marchas, Sí. incertidumbre, miedo, dolor, malestar. Ojo, que yo no quiero decir que ala, morirse sea una fiesta. Venga, ala, vamos No, todos. no, No claro es que eso, no. simplemente No. es una fase más. Lo que pasa que sí que es verdad que aquí hay dos cosas que sí que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que todos la sabemos. La primera es la incertidumbre. Todo el mundo sabe lo que pasa después de un parto, ¿sí o no, señores? Claro. Pero ¿qué pasa Sí, cuando nos morimos? Nadie vuelve a contarlo. Bueno, sí, hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y te puede narrar un poco, pero sí. bueno, siempre está la incertidumbre de yo no lo he probado en mis carnes, pues yo no estoy segura del todo. Y luego No me lo creo. claro, el otro dilema y es quién se queda. Y eso, ahí siempre hay dolor. Quien se queda es quien Sí. verdaderamente sufre la muerte. Y el duelo, el miedo a lo desconocido, como dice Carol Cea, aparte del miedo a lo desconocido, es el dolor, la pérdida, la nostalgia de esta persona se va
y me quedo yo aquí y me quedo sin él o me quedo sin ella. Exacto. Y eso cuesta, claro, Eso cuesta mucho porque además cuando alguien se va, algo de ti se va también. claro. Y claro, eso al final es el proceso de duelo, ¿no? El proceso Ujú, de aceptar que esa persona se ha ido y que tú de alguna manera, pues, pues ya no vas a ser el mismo o la misma, porque hay algo claro, dentro de ti que tenías específico con esa persona que ya nunca va a volver a suceder. Tus conversaciones, el espacio que compartíais, lo que sea, ¿no? Entonces, esto evidentemente necesita un tiempo de aceptación y un tiempo de preparación para poder seguir con tu vida, pero claro, es un tema muy difícil. Como tú dices, nadie, o sea, el propósito de esto no es que nadie piense que es que nos morimos y vamos a hacer una fiesta, o sí, cada o uno como lo sí. sienta, pero claro, exactamente, cada uno como lo sienta, pero la propuesta es que de lo que se trata es de que podamos hablar de ello, de que podamos intercambiar lo que sentimos, cómo nos gustaría que fuese nuestra Ujú, muerte, dejar dicho lo que tú quieres, no sé, pues prepararte claro. un poco para ello y hablar, porque yo creo que cuando uno habla Ujú. y expresa lo que siente, pues obviamente el camino es mucho más fácil. Y Y claro, más un camino que tenemos asegurado que tenemos que recorrer. y vivir, porque mira, es lo que dice aquí David Topo Koala, Ujú. dice algo muy, muy bonito y muy, muy cierto, y es no tengo miedo a la muerte, sino a dejar de vivir y miedo a no haber aprovechado el tiempo. Pues lo mismo que le pasaba un poco a Jan, que se fue con lleno de ganas y falta de haberlas vivido. Al final es un poco el discurso de siempre, pero un poco carpe diem, ¿no? Vivamos el presente, que es lo Eso que es. toca ahora, y mañana ya no va a estar, y el pasado es solo un recuerdo. Entonces, bueno, al final todos los temas grandes del universo se unen un poco, ¿no? Al final siempre todos los caminos llevan a Roma y ser Sí. conscientes de nuestra vida, también ser conscientes de nuestra muerte nos puede ayudar a ser conscientes de nuestro ahora. Y eso es Eso es. buenísimo. Y desde luego, cuanta más información, a ver, señores, que la información es poder. Cuanta más información tengamos de lo que pasa después, más tranquilos vamos. Yo he de decir, si me permitís una licencia, que yo no es que fuera una temerosa de la muerte exacerbada, yo creo que, bueno, pues normalito, como todo el mundo, ¿no? Me da respetito, uff, ¿qué pasará? Pero lo que sí me aterrorizaba era la muerte de mi madre. O sea, pensar el día que mi madre me faltara, digo, yo qué sé, o sea, mi mundo se autodestruye, o sea, mi mente implosiona y yo no voy a poder ni superarlo, ni poder hacerlo, ni nada, nada de nada. Y he de decir que desde que hago esta técnica de la que hemos hablado, que no es que la quiera vender como tal, es que simplemente es Ya. esa técnica para mí la que a mí me ha arrojado luz. Pero simplemente encontrar luz sobre ese tema a mí me ha hecho relajarme con esto, muchísimo, o sea, muchísimo en cuanto a la tranquilidad de saber qué pasa un poco más o menos luego, saber por qué estamos aquí, a qué hemos venido, tener esos conocimientos, es lo que tú hablabas, preparación de cuándo vas a nacer, preparación de cuándo vas a morir. Eso es. De eso se trata. De prepararte. Porque al final, yo creo que incluso por lo que yo veo y lo que yo oigo, la gente en general, mucha gente dice, no, si a mí no me da miedo mi muerte, ¿no? Uh -huh, Pero temen más la muerte de alguien querido, de claro, alguien que para ellos es pues un referente, ¿no? De qué voy a hacer si se muere mi madre, si se muere mi pareja, si se muere mi padre, si se muere... Y claro, volvemos a lo mismo, que para mí todas las muertes que han acontecido en mi vida, sinceramente al final, cuando uno pasa ya el trauma, y bueno, a medida que he ido investigando en todo esto, pues uno va aceptando las cosas y te das cuenta de que cada persona tiene su camino y que el tiempo que compartes eso es un regalo y que hay que aprovecharlo al máximo, porque eso claro, se va y ya nunca más vuelve. Incluso, claro. bueno, una de las muertes que yo viví más, que fue la de una amiga mía, no estaba ni siquiera aquí con ella, estaba de viaje y claro, no pude venir. Entonces, también la creencia de no estoy allí, no puedo hacer nada, y cómo aprendí a que, bueno, pues a pesar de no estar, lo que yo sentí, Uh o -huh, sea, yo sentí que me despedía de ella sin estar sí, presente aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de conectar y de sentir, uh pero -huh, desde luego mi experiencia ha sido que la muerte ha sido
maestra de vida total y que Total. saber totalmente que eso va a llegar, prepararnos para ello, reconocer nuestro cuerpo físico, nuestra situación, vivir el momento presente y informarnos, hablar, prepararnos es para mí la clave Mm, para poder llegar a ese momento pues de una manera mucho más sencilla, ¿no? sí, más lúcida. Tantas resistencias, eso es. Y más lúcida y más consciente, como dice aquí muy bien Soy Maripaz, que es que muchas Ujú. veces es eso, el terror ya no por la tuya, sino por la muerte ajena. Entonces aquí lo que os decía antes es que tiene dos caras. Es la muerte como tal, mi muerte, lo que me va a tocar y lo que dejo. O la muerte que me toca vivir frente a otros. Y es algo a lo que nos vamos a enfrentar y nos llevamos enfrentando durante siglos y los que nos quedan. Esperemos. Eso es. Entonces, bueno, pues es algo, es una realidad y hay que intentar naturalizarla al máximo posible dentro de, oye, pues cada uno lo que pueda, ¿no? Que es que, a ver, esto es un camino y es un... Por eso tú te dedicas a ello, es que, ¿quién lo puede decir mejor? Es Eso que es es. un camino entero a transitar, no es algo Es un fácil, camino. pero bueno, es una huchita en la que hay que ir invirtiendo en conocimiento, con calma, con paz. Y cuando hablamos de cuál sería tu mejor muerte, pues bueno, la de gente que te dice, pues lo típico, ¿no? La consabida de, no, yo que me vaya a dormir y no me entere de nada, ¿no? Y Eso es. que ya está, Eso es. mientras estoy soñando, ala. Pero bueno, pues realmente es que es eso, es un viaje y poco a poco es irle poniendo conciencia, no obsesionarse tampoco de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Mi abuela siempre me está, Claro, no, hija, no. me voy a morir, me voy a morir. Y digo, abuela, yo también, que aquí no nos vamos a quedar ninguno. Claro, Pero, eso pero es. bueno, es normal que cuanto más avance tu edad, pues más te vas encontrando como eso más a la cabeza, ¿no? Y bueno, que todo es normal, todo es natural, pero es un camino. Ujú. Así es. Pues nada, Patricia, muchísimas Muchas gracias. gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para Patricia o para mí. Vamos a ir cerrando y bueno, pues sobre todo la idea era pues que tengamos este espacio para poder hablar de un tema que es muy tabú y que ahora más en la situación en la que estamos viviendo todavía tenemos más miedo de Mm, la manera que vamos a morir. así es. Así que cada uno planifique su muerte, lo que quiere hacer y preparar la muerte no es el momento de que te mueres y ya, que tenemos tiempo, gracias a nuestra vida tenemos tiempo para prepararnos y que, bueno, pues como tú bien has dicho, invertir en conocer y saber es algo que te llevas para ti y que luego lo puedes emplear en el que el proceso sea mucho más lúcido y mucho más beneficioso para ti. Ujú. Así es, así es. Bueno, pues no hay preguntas. Todo el mundo lo ha entendido No muy tenéis, bien. todo el mundo lo tenéis claro. Eso está bien, eso está bien. Pues nada. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias a Gracias, todos. Inma. Muchas gracias, Patricia, de verdad, Suerte por con tu ese proyectazo, aportación. ¿eh? Porque hace falta. Hace Muchas falta. gracias. Bueno, un beso. Muchísimas gracias. Sí, otro para ti. Chao. Bueno, y a todos vosotros que seguís, pues nada, muchas gracias por participar y por ayudarnos a que esto se empiecen a hablar de la muerte como dice Estrella también, ¿no? Los niños que puedan ir a dar otro enfoque, ¿no? A la muerte, que Estrella se puede ahí hablar. a pincha hueso, ¿eh? De este tema hemos hablado tú y yo un montón. Sí, sí. Entonces, es que, y bueno, estamos hablando de la muerte física, ¿no? Pero muertes que la gente se queda, que las personas nos quedamos atascadas en muchas muertes, ¿no? Muerte financiera, porque te quedas sin trabajo, muerte de, o sea, cualquier cambio, cualquier pérdida implica una muerte. Entonces, estamos llenos de pérdidas a lo largo de nuestra vida que cambiar la perspectiva y darle la mirada y mirarlo desde el prisma de qué me puede aportar esto a mí y qué es lo que tiene que ofrecerme, puede ser súper, es oro, es una herramienta brutal para poder avanzar y para poder llegar a la última pérdida vamos, siendo un máster de la materia, porque bueno, estamos perdiendo todo el día muchas cosas. Entonces, bueno, no aferrarnos, no apegarnos, ¿no? El desapego, ¿no? Que también se trabaja también en terapias y en el yoga también y bueno, muchas cosas, ¿no? Así que cuidar nuestra herramienta, que es nuestro cuerpo, eh, ampliar nuestra mirada, nuestra mente y aceptar lo que tenga que ser para nosotros, siempre sabiendo que
lo que sea que pase es lo mejor para nosotros. Bueno, cerramos y despedimos este ratito y nada, enormes gracias infinitas a todos, ¿vale? Hasta luego.